Muy buenas noches, muy buenas tardes, un placer saludarlos. Enciendan sus cámaras, enciendan sus motores, ajustense los cinturones. Muy buenas noches, un placer saludarlos, verlos, escucharlos, a los que veo y escucho. Bueno, escuchar todavía no, pero ya a su tiempo nos vamos a ir escuchando, vamos a ir interactuando. Ya, ya saben aquellos que han estado antes y si no, a los que se incorporan recién, que esto no tiene la pretensión, este espacio no tiene la pretensión de ser ni una clase magistral, ni una conferencia de expertos, ni nada por el estilo. Sí tiene la intención de aportarles valor y que podamos interactuar, intercambiar miradas sobre esto dentro del tiempo que tenemos. Hoy tengo 90 minutos, una hora y media aproximadamente, entre todo el contenido que quiero presentarles y guardarme, como siempre hago, para los que quieran quedarse y escucharme, a escuchar las propuestas académicas y de formación que tenemos ya a la brevedad y a mediano plazo. Edgardo Maidana, para quienes no me conocen, un placer saludarlos, bienvenidos a todos, especialmente a aquellos que por primera vez tengo la posibilidad de interactuar. Y recordarles que me encanta y fomento que podamos vernos cara a cara y los invito a encender sus cámaras, como la gran mayoría lo hace, ya que los recibo, les abro las puertas de mi casa, una ventanita por lo menos, en el living de mi casa. Me gustaría saber, eh, como decía mi mamá, nene, ¿a quién traes a casa? ¿Sí? No sé si alguna vez les habrán dicho así, pero yo traía algunos forajidos a casa. ¿Sí? Era así yo. Pero ya, bueno, eso mucho tiempo atrás. Y mi madre me decía, nene, ¿a quién trajiste a casa? Amigos, le decía mamá. ¿Sí? Pero bueno. Y las mamás tienen mucho que ver en este tema que vamos a meternos hoy, ¿sí? Que es el tema de la manipulación. ¿Sí? Mi mamá era campeona para eso, ¿no? Y, y yo saqué algunos rasgos de ella, ya se van a dar cuenta, y algunos dirán, sí, yo sabía, sí, me parecía, ¿sí? Que algo de eso había ahí. ¿Sí? Bueno, viene de ahí, de mamá, mamá. Las mamás en sí, con todo el amor del mundo, ¿verdad? Son tan bien entrenadas para esas cosas. Eh, Mira, les iba a mostrar una foto, pero después lo pensé bien, en base a experiencias que tuve. Les iba a mostrar una foto de una araña tarántula. ¿Sí? En un momento, es más, pensé traer la araña tarántula y mostrársela acá y hacerla caminar por mi mano, pero después dije no. ¿Sí? Ya he tenido experiencias de que he mostrado, ¿sí?, arañas a través de la captura de pantalla y he tenido desmayos, shocks emocionales, se dispararon fobias. Y bueno, y después pues, tuve que hacer sesiones de, de recomposición de estados emocionales. Por eso entonces dije, mejor no voy a mostrar la tarántula. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? ¿Y qué tendrá que ver la tarántula, dirán más de uno, con el tema que vamos a tratar de hoy, que es de los manipuladores, manipuladoras? ¿Sí? Hoy que estamos mucho con este tema del lenguaje inclusivo, voy a ser cuidadoso para que después no me ataquen por no ser inclusivo. Aunque creo que lo inclusivo excede, ¿no?, el uso de determinadas palabras. La inclusión es otra cosa, desde mi mirada, con todo respeto por aquellos que este, consideran que eso es ser inclusivo. Bueno, para no irme de tema, ¿qué tiene que ver la tarántula? La tarántula, este animalito tan particular, tan hermoso, tan querible, ¿sí?, como son las tarántulas, eh, tienen un enemigo mortal, sobre todo en las zonas tropicales, ¿sí?, que no son los asustadizos que van y las pisan o les tiran piedra porque le tienen miedo y la quieren destruir, sino una avispa, un género de avispa de zonas tropicales y subtropicales, que se llama la avispa Pepsis, ¿sí?, como la gaseosa pero con S, ¿sí?, Pepsis formosa. Una avispa muy particular
que es el enemigo mortal de las tarántulas. ¿Por qué? Porque cuando clava su aguijón en las tarántulas, las tarántulas les tienen terror a estas avispas. Cuando les clava su aguijón, las anestesia. Y así anestesiada, las arrastra a un lugar oscuro. Y allí les hace un orificio en su abdomen y les inocula una larva de avispa, un embrión de avispa. Es como un vientre prestado, digamos, ¿no? Ahora que está de moda todo esto, ¿no? El vientre de alquiler. Bueno, simplemente que en este caso, pues la pobre tarántula no se ofrece voluntariamente, sino que es cazada por la avispa, adormecida por la avispa, arrastrada en ese estado de sonambulez, de bueno, anestesiado, ya, no me sale la palabra. Voy a sacar la papa de la boca. Ok, la dejo la papa acá. Bien. La arrastra y allí le inserta la larva, pero no la mata. La usa hasta que esa larva crece y se transforma en otra avispa, Pepsi formosa, que luego saldrá también a cazar más tarántulas. Fíjate qué contradicción tan horrorosa para la tarántula, que ha prestado su vientre contra su voluntad, claro, pero ha sido parte de un proceso que luego también no solo ha sido doloroso para ella, ha sido contra su voluntad, ha sido profanada, sino que además, luego eso que ha nacido de sus entrañas, va a volverse contra ella o contra otras de su especie. Para asegurarme que no hay acá avispas formosas, por favor enciendan sus cámaras. ¿Sí? Eso es, así nos vemos. Están vestidos, ¿verdad? Ok, por favor. Bien, gracias, gracias. ¿Sí? Simplemente por esto, para vernos y establecer contacto. Es muy importante, para mí por lo menos. ¿Sí? Así que no hay muchos todavía que permanecen en las sombras. ¿Sí? Ahí está, ya van encendiendo de a poco. ¿Bien? El que no pueda, o que no está vestido, se está bañando, por favor. ¿Sí? No se sientan obligados a encender sus cámaras. ¿Ok? Bien. Curiosa esta historia, ¿verdad? ¿La conocían? ¿Alguien tenía idea de esto? ¿Sí? De esta especie maligna de avispas. Hacia tu manipulador. ¿Sí? De alguna manera. ¿Bien? De hecho, fíjate que la picadura de esta avispa está considerada entre las 4 picaduras más dolorosas que existen. Creo que la más dolorosa de todas es una especie de una picadura de una hormiga negra, creo que se llama, que es lo más doloroso que existe en el mundo. Bueno, ahí cerquita está, ¿sí?, la picadura de esta avispa Pepsi formosa. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? ¿Se han sentido, no digo que alguien los abdujo y los llevó a un lugar oscuro y les inoculó algo, pero se han sentido así como la pobre araña, usadas física, emocionalmente, o que algo que dijeron, hicieron, luego se volvió en su contra? ¿Les ha pasado alguna vez algo así? ¿Sí? Alicia, ¿todo bien? Sí, está correcto. Entiendo que no puedas encender su cámara, se entiende, obviamente, pero aquel que pueda, por supuesto, me encanta que le enciendan la cámara. Si alguien quiere comentarme, ¿sí?, sin dar nombre, pero contarme si me pasó, qué le generó esto que escucharon sobre esta avispa y la araña y lo demás. ¿A alguien le resonó algo que quieran contarme? Levanten su manito si quieren contarme algo.
o el pie, lo que quieran levantar. Si no, no quiero manipularlos. ¿Sí? Quien levanta el pie, levante el pie. Quien levanta la mano, levanta. Melanie. Sí, ahí voy con Melanie. Ahí te habilito el micro, Melanie. Muy buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo de dónde estás. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Yo noches, considero Melanie. ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad? Maldonado, Uruguay. Ah, aquí nomás, cerquita. Yo estoy en Buenos Aires, Argentina. Así que ya dentro de poco sé que se abre se vuelve a habilitar el turismo y tenemos planificado un viaje allá a Uruguay hace mucho tiempo, así que un gusto al país hermano. ¿Cómo estás? Cuéntame, Melanie. A mí me parece, escuchando esto, que también podemos analizar también si alguna vez nos fuimos la avispa. Ah, interesante. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, digamos, a ver, todos de alguna manera u otra hemos ocupado los dos roles, ¿sí? Consciente o inconscientemente. Así que me parece muy bueno. ¿Les parece interesante lo que plantea Melanie? A ver, ¿quién se hace cargo que alguna vez manipuló a alguien consciente o inconscientemente? ¿Sí? Ok. A ver, el, todos tenemos cierto grado de manipulación. Para que exista una manipulación, tiene que haber un manipulador y tiene que haber un manipulado. ¿Sí? Alguien con la tendencia a manipular y otra persona con una tendencia a dejarse manipular. Ambos, ¿sí? Y son roles intercambiables. Les cuento, mire, algo que me pasó a mí para invitarlos también a hacer una introspección. Siendo muy joven, yo me fui muy joven de mi casa, me escapé de mi casa, huí de mi casa, ¿sí? Sin decir nada a mis papás. Obviamente, ellos se daban cuenta, yo creía que no se daban cuenta, ¿sí? El que no se dio cuenta fue mi papá, o sea, yo creía que mi mamá no se daba cuenta, pero 2 días antes yo venía preparando mi ropa, la sacaba escondidas a la ropa, ¿sí? En bolso con el que iba al gimnasio, sacaba la ropa y la dejaba en casa de un amigo. Y un día voy saliendo de mi casa temprano, llevando camuflada ropa para huir de mi casa, y veo que mi mamá, que siempre estaba levantada tempranito, sobre la mesa de la cocina había colocado una valija nueva. Y me dice, para ti. ¿Cómo? Sí, sí, para ti. Y yo así, ¿cómo para qué? No, ya que te vas, no tiene valija, llévate la valija, me dice. Yo creía que no sabía, que no se había dado cuenta. Bueno, me voy de mi casa, como una anécdota, con unos personajes que son dignos de un libro, ¿sí? Que de hecho está escrito y no está publicado, el famoso libro que está ahí dando vuelta. Estos dos personajes, personas mayores ya, ¿sí? Que yo, bastante mayores, yo tenía 19 años, y ellos tenían 27 y otros 30 y tantos años, unos personajes con sus luces y sombras, pero bien marcadas, ¿sí? Obviamente, imagínense la mirada de mis papás, ¿no? El pequeñín, ¿sí? No era un pequeñín, pero la mirada de los papás, el pequeñín se va con estos personajes, se va de casa y no que me iba a otra casa, me iba muy lejos, ¿sí? A otra ciudad que quedaba muy lejos. Bueno, acá, Buenos Aires. Vivía lejos de acá. Eh, Y era claro con el tiempo, yo lo vi, que había todo un proceso de manipulación sobre mí, ¿sí? De estas dos personas, sobre todo de una de ellas. Claro, yo con 19 años eh, en el éxtasis de la aventura, de irme de casa, de ir a una gran ciudad como Buenos Aires, de una ciudad pequeñita de donde yo vivía, sí, que siempre había sido un nene de papá y de mamá, y salir a la aventura, y todo lo demás para mí estaba deslumbrado, ¿no? Y estaba deslumbrado también por la personalidad de estos mis amigos, ¿no? Que tenían una personalidad muy especial, bohemia, decidida, todo lo contrario de lo que yo era.
Pero este acá, que cuando llegamos a la gran ciudad, y ya no es como vivir con papá y mamá, pues hay que trabajar. Y acá que el que trabajaba era yo. Pero vivíamos tres. Luego les voy a contar algunos rasgos, ¿sí?, que tienen que ver, para no espolear el final, pero les voy a contar cuáles son los rasgos de un manipulador. Y cómo luego con el tiempo me doy cuenta que este personaje, especialmente el mayor de ellos, tenía todos estos rasgos, hasta psicopáticos. De hecho, terminó mal sus días, muy mal, suicidándose tiempo después. Tenía todos los rasgos psicopáticos. En definitiva, era usado como la tarántula o la avispa, trabajaba, y claro, 19 años, toda la vitalidad, toda la energía, todo el afán de salir adelante, de estar en un lugar nuevo, una ciudad deslumbrante como Buenos Aires, con tantas cosas para hacer, conocer, descubrir, no lo veía, no lo veía. Por ahí sospechaba, por ahí me enojaba, pero no terminaba de verlo. Y un día tengo una discusión con mi amigo, que de verdad era mi amigo, y le digo esto: siento que me estás usando. Así, cara a cara. Esto no fue al poco tiempo, fue mucho tiempo después. Ajá, me dice, sí. Sí, yo le digo por esto, por esto y por esto. Ajá. Y sabes que también yo me siento usado. Me dice mi amigo. Y yo digo, pero ¿cómo? Si yo soy el que trabaja, soy el que traje, por ahí hago esto, o sea, yo no lo veía. Dice, sí. ¿Y en qué? Le digo yo. Me estás usando para crecer. Y me dejó callado, porque tenía razón. Yo estaba aceptando, o sea, era manipulable, porque uno de los rasgos del manipulador es que es muy hábil en detectar la necesidad del que va a manipular. ¿Qué necesita? En este caso, crecer, destetarse de sus padres, necesita afecto, necesita atención, necesita un trabajo, no sé. Pero es muy hábil el manipulador para detectar eso y valerse de eso. Él lo había detectado muy bien. Pero a su vez, el manipulado también tiene rasgos que facilitan el proceso. Y de alguna manera, como muy bien dijo Melanie, es un intercambio. Porque si alguien me manipula porque, supongamos, yo necesito tengo necesidad de afecto, de atención, el manipulador se da cuenta de eso y me llena de elogios, de atenciones, mientras me da algo y me saca otra cosa, ¿verdad? Tengo que hacerme cargo que yo le he dejado la puerta abierta para que entre ese proceso. ¿Bien? Entonces, y que de alguna manera también, en cierto aspecto, estoy manipulando la relación para obtener algo también. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, es tan interesante, y eso va a ser lo que mi intención de hoy es saber cómo podemos detectar los rasgos de un manipulador, pero también hacernos cargo de cuáles son los rasgos de si yo me siento el manipulado, hacerme cargo de que yo estoy dejando de determinados rasgos o determinados flancos libres que permiten que eso suceda. ¿En qué momento la araña enorme, ¿sí?, fuerte, peluda, se descuidó y permitió que la avispa pequeñita, pero incisiva, llegue y la pique? ¿En qué momento permití que el otro, ¿sí?, atraviese mi ser y me maneje? Porque normalmente el que
tanto el manipulador como el manipulable tienen algo en común. Y es que tienen miedo. ¿Sí? El manipulador tiene miedo de no tener lo que el otro le puede dar. Mi amigo era, mi amigo era también, al igual que yo, un nene de mamá, un nene de papá, simplemente que él tenía 35 años y yo 19. Estaba acostumbrado a eso y quería tener una vida de adulto sin las responsabilidades del adulto. Y yo quería tener una vida de adulto sin las habilidades de un adulto, porque no las tenía, porque no sabía ni lavarme la ropa, porque todo durante toda mi vida lo había hecho o mi mamá o una empleada, o no sabía nada, ni cocinarme. Entonces necesitaba de una persona mayor que me guíe en ese proceso, que me saque de ese proceso, porque yo no tenía las herramientas. Y me dejaba manipular a cambio de permitirme que me manipule. Era un intercambio. ¿Cómo terminó? Obviamente, como cuando uno se da cuenta, normalmente huye, que es lo que hice. ¿Sí? Huí de esa relación, literalmente huí, cuando me di cuenta que ya no era ecológico para mí. ¿Bien? Les voy a comentar algunos de los rasgos que tiene un manipulador, para que si hay alguno ahí dando vuelta alrededor, en general, puedan estar atentos, identificarlos y darte cuenta, y después vamos a ver cómo podemos defendernos, cómo puedes defenderte o estar atento a eso, sobre todo cuando, repito, la manipulación va en contra ya de nuestra ecología, de nuestros intereses, de nuestra salud física o emocional. Porque todos, de una manera u otra, tenemos ciertos grados de manipulación. ¿Sí? Es como los celos, ¿no? O sea, los celos enfermizos me parecen que no conducen a ningún lugar sano. Pero un grado en una relación, cierto nivel de celos le ponen como la sal, ¿no? Y de hecho, hay algunos que dicen que los celos son como la sal, ¿no? O sea, un poco le da sazón a la relación y en exceso hace mal. Yo creo que también la manipulación, cuando jugamos con una manipulación liviana, diaria y como un juego, está bien, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ya cuando es obsesiva, cuando es invasiva y cuando todo el tiempo es solo uno el que se beneficia de eso y el otro la está pasando muy mal, entonces ahí ya la cosa no es lo mismo. Entonces, les voy a ir comentando y para que... El primer rasgo de un manipulador es que desde una posición de poder toma esa posición de poder, ya sea porque es el proveedor, supongamos en una pareja, porque es el proveedor, ¿sí?, económico, o porque es el jefe, o porque es el profesor, o porque es el líder, o por lo que sea, o porque es mayor, o porque tiene más fuerza, aprovecha esa posición para criticar y descalificar al manipulado. Hay un término que se llama gaslighting. Gaslighting hace referencia a las lámparas de gas. Hay que es una forma de manipulación psicológica que viene de una película del siglo pasado, en la cual el personaje de esa película, creo que la película de hecho, se llama Gaslight, la película. No, es una obra de teatro, no una película. Gaslighting. ¿Sí? El personaje principal llega a una casa, alquila una casa, o renta o la compra, no recuerdo, y le habían dicho que dentro de esa casa había escondido un tesoro, en alguna parte de la casa. Pero él no quería que su esposa se entere que él había ido a esa casa a buscar ese tesoro, aparentemente porque no tenía intenciones de compartirlo con su esposa a este tesoro.
al teórico tesoro. Entonces en las noches se levantaba y con una lámpara de gas recorría las habitaciones, el sótano, todas las habitaciones, buscando, ¿sí?, y golpeando las paredes a ver dónde podía haber un hueco, dónde podía esconderse el tesoro. Y cuando la mujer le comentaba, anoche escuché ruidos, escuché esto, escuché lo otro, él decía, no, lo que pasa es que estás loca, te estás volviendo loca, tendrías que ir al psicólogo a ver qué te pasa. De ahí viene el término gaslighting, ¿sí?, en que el manipulador, a través de la crítica y de la descalificación personal de sus ideas, de sus creencias, de su juicio, e incluso de la percepción del otro, pone en juicio permanentemente eso desde una posición de poder que termina haciendo creer al manipulado que realmente, ¿sí?, las cosas son como dice que es el manipulador. Soy yo el que está mal, no veo las cosas, me estoy volviendo loco, estoy enfermo, no veo bien, no tengo el juicio suficiente. ¿Se entiende esto? Es cierto que muchas veces en un proceso de aprendizaje nosotros necesitamos de alguien que nos dé un feedback, ¿sí?, una crítica constructiva. Pero cuando ya eso no es crítica, no es un feedback, sino que es lisa y llanamente una descalificación, entonces es donde ya tenemos que empezar a sospechar. Cuando ya no es, Edgardo, yo pienso que eso lo puedes hacer mejor por esto y por esto, basado en esto, sino, la verdad eres un tonto. No ves las cosas. Entonces ahí es donde decimos, oh, wow, atentos. Y hay una cuestión muy interesante, que es qué podemos hacer, porque estamos hablando acá del manipulador, del manipulado, pero también qué podemos hacer cuando somos, y esto fue lo que pasó con mis padres en su momento, y con algunos amigos que veían esta situación desde afuera, y me lo decían, y yo, lejos de escucharlo, ¿sí?, me enojaba y descalificaba lo que me decían porque no lo veía. ¿Qué podemos hacer? Y eso lo vamos a charlar también hoy. ¿Qué podemos hacer cuando estamos viendo que alguien que queremos está siendo manipulado? Lo peor que podemos hacer es justamente lo que hicieron mis papás con todo el amor del mundo, ¿no?, y con toda su buena intención, es de descalificar al manipulado, al manipulador. ¿Por qué? Porque eso lo único que va a hacer, ¿sí?, es avivar más el fuego. Está tan cegada a esa persona, y ya vamos a llegar al por qué sucede eso, por qué es tan doloroso, tanto para el manipulado como para el manipulador, asumir esa posición, porque está basada en el miedo, y el miedo está basado en una herida psicológica muy profunda, que ya lo vamos a charlar, que asumirlo genera dolor. ¿Sí? Es muy doloroso darse cuenta de que uno es un manipulador, y es muy doloroso darse cuenta que uno ha sido manipulado. Entonces muchas veces, cuando alguien nos dice, un amigo, alguien que nos aprecia realmente, nos dice, ojo que mira, yo veo esto, no, estás loco, ¿qué te pasa? Y no funciona, no funciona. Ya vamos a ver, desde la PNL, lo que recomendamos en ese caso es, primero, no alejarnos de la persona, mantenernos disponibles, pero sí darles nuestra mirada sobre la situación. Es decir, no es que aquel está haciendo esto o que tú estás haciendo esto. Yo lo veo así. Te noto triste, noto que no eres el mismo, o sea, haciéndome cargo y haciéndome cargo de que es mi mirada, sin descalificar al manipulado y sin incitarlo a tomar una decisión o una postura. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Mira, X, yo te veo triste, no es tú, me llama la atención, ¿sí? Fíjate qué te está pasando en tu vida. Porque llega un momento, a ver, lo vamos a tocar ahora antes de seguir con los rasgos, porque esto me parece muy interesante. La manipulación tiene
El proceso de manipulación para el manipulado tiene 4 etapas. La primera es la negación. No se hace cargo de ninguna manera. ¿Bien? Y si alguien quiere darse cuenta, o la va a atacar, o va a huir, la va a sacar de su vida, que fue lo que yo hice. Me fui de mi casa. Luego viene la segunda parte. ¿Sí? Entonces, por eso recomiendo no atacar, no ser hiriente, no ir contra el manipulador, no querer forzar una decisión porque van a generar lo contrario. Luego viene una segunda etapa, que es donde yo le llamo de la resonancia interna, que es donde ya en la persona manipulada comienza como a sospechar algo. Es como que, ¿sí? Y si a eso lo unimos con el feedback que recibió en la etapa anterior, en la etapa de la negación de su amigo, de su compañero, de su familiar, eso le va a ayudar a ir atando. Ah, mira, así me dijo Juan, me dijo Edgardo, me dijo, y ahora yo lo veo, es como que todavía no sale de ese proceso. Pensé que era una avispa, es una mosca. Todavía no sale de ese proceso, pero ya hay una resonancia interna, ¿sí? Y es donde el amigo, el verdadero amigo, debe mantenerse cerca, ¿sí? Y estar atento, que sepa que estoy disponible si quiere charlar. Estar atento, va a ver esa llamada, dice, mira, me está pasando eso, ¿te acuerdas que me dijiste tal cosa? Cosa que no va a suceder si vamos de entrada a chocar o a dar consejos o esas cosas. ¿Ok? Porque es lo previo, está la negación, la resonancia interna, y está en la parte previa que es el darse cuenta, que es una etapa muy compleja, porque es una etapa de mucho dolor. Es cuando me di cuenta, listo, era así. Y duele. Duele porque uno se ve desnudo, dice, ¿cómo hice eso? ¿Cómo permití eso? ¿No? Y viene la autocompasión, la culpa, la bronca contra uno y contra el otro. Vienen los procesos de duelo que llega un momento hasta decimos, ¿por qué te fuiste, desgraciado? Como, o sea, ya ha pasado el dolor, ¿no? Dice, ¿cómo se te ocurre morirte? ¿No? Uno hasta le echa la culpa al que se fue, porque uno siente mucho dolor. Entonces, esa es una etapa muy, muy, muy delicada, donde debemos saber acompañarlo también desde el abrazo, desde la presencia, evitando siempre aconsejar porque, o el te lo dije, porque lo único que va a generar es más dolor. Ya le duele lo suficiente como para que nosotros toquemos la herida. Pero es una etapa dolorosa, pero justamente es la etapa previa al final del proceso, que es la libertad que nos da el aprendizaje. Yo atravesé en mi vida varios de estos procesos, y creo que todos, simplemente que yo como un estudioso de la conducta humana, de cómo funciona la mente, pues en la línea de mi vida hoy puedo identificarlos. Y esa es un poco la idea de esta charla que tenemos hoy, de esto, es que podamos darnos cuenta, porque todos hemos sido manipulados, hemos sido manipuladores y hemos estado en esa danza permanente, ¿sí? No necesariamente obsesiva ni enfermizamente. Pero que es bueno darnos cuenta que esto tiene un proceso, el de la negación. Darnos cuenta que es natural que primero quieran negar eso porque es doloroso. Segundo, darnos cuenta que ya hay un proceso de resonancia interna. En algún momento la persona se va a dar cuenta. ¿Bien? En PNL se utiliza mucho en procesos terapéuticos cuando abordamos esto las metáforas, porque las metáforas no son invasivas. Entonces podemos, ¿sí? Por ejemplo, contar esta metáfora de ¿no? Como, mira qué interesante, ¿no? Voy a casa de fulana y yo desde afuera veo fulana está siendo manipulada por fulano. Entonces, en lugar de decirle, mira que fulano es un tal de cual y esto y lo otro, porque lo que va a hacer es que me cierre la puerta de su casa, porque está en la etapa de la negación, o si está en la etapa de darse cuenta del ruido interno, la voy a confundir más. O si está en la tercera etapa, que ya es la etapa del darse cuenta,
no voy a permitir que el proceso sea limpio y lo voy a volver más doloroso, pero sí puedo utilizar una metáfora. Fíjate, qué interesante lo que leí el otro día. En History Channel pasaron un programa y hablaban de una tarántula, ¿vieron la tarántula peluda, enorme, que todo? Había habido una avispita de miércoles ahí, que fíjate lo que le hace a la pobre tarántula. Le hace esto, esto y esto. Y lo dejo ahí. Te aseguro, sin decir, mira, igual como te pasa a ti, porque si no, no tiene sentido, ¿no? ¿No? Fíjate, tú eres el otro desgraciado es la avispa y tú eres la... Eso no, o sea, simplemente contamos, ¿no? Esto lo enseñamos muy bien en nuestros cursos, cómo elaborar una metáfora que ayude a las personas en su proceso de cambio, ¿no? Entonces, porque si no, para eso doy consejo, y la idea es no aconsejar. Dejar que eso quede, la metáfora es como una semillita, dicen los especialistas, ¿no? Es una semillita que dejamos ahí, tal como la avispa deja su larva en el vientre de la tarántula, nosotros dejamos ahí al ladito una metáfora. En algún momento, ¿sí? Seguramente en el momento del darse cuenta, esa semillita tiene posibilidades de germinar, de echar raíces, de florecer, y llevarla a la cuarta etapa, que es la etapa ya del aprendizaje y de la libertad. ¿Sí? Entonces, volviendo como para que tengan un panorama, ¿cuáles son los procesos? Ya sea que lo estén viviendo o que lo vean en otro, en un proceso de manipulación, primero la persona niega, ¿sí? Segundo, hay una resonancia interna, donde ya se empieza a sentir incómoda, pero no puede salir. Tercero, ya hay un darse cuenta, pero ese darse cuenta no es un darse cuenta feliz, es un darse cuenta doloroso. Porque la persona se siente como un trapo, dice, mira lo que hizo de mí este, ¿cómo permití eso? ¿Sí? Y es donde va a necesitar de los amigos. Y si nosotros al comienzo del proceso nos quisimos meter en el medio, nos van a echar y nos va a terminar de alguna manera relacionando con todo ese dolor. Pero si nosotros nos mantuvimos disponibles, pero sin inmiscuirnos, siendo muy sutiles, sabiendo que estamos disponibles para escucharlo, ¿sí? Hemos puesto una metáfora por ahí. Entonces ahí nos va a buscar en ese momento doloroso y lo acompañaremos a llorar juntos, a desahogarse juntos, para que pueda llegar de una manera más rápida y más ecológica a la última etapa, que es la del aprendizaje que nos da la libertad. Y para no ser duro con nosotros mismos, darnos cuenta que esta libertad y ese aprendizaje no lo hubiésemos obtenido si no hubiésemos pasado por ese proceso. Yo no estaría viviendo seguramente esta realidad que vivo en una ciudad como Buenos Aires, de la cual no soy oriundo, ¿no? Y con la que vine con Elisa hace 10 años, ¿sí? Nos vinimos con 2 maletas. ¿Sí? Dejamos toda una vida, hijos, nietos, casa, todo. Nos vinimos literalmente 2 maletas, una maleta cada uno. Va a ser 10 años. 8 años, no hace tanto. Acá a Buenos Aires. Y lo que aprendí en esa etapa, en ese año y ya nos vinimos ya con más de 50 años, siendo abuelos ya. Y toda esa experiencia que yo viví cuando tenía 19, 20 años viviendo acá, todo lo que viví en esa etapa, fue una etapa de muchísimo aprendizaje, que hoy agradezco haberlo pasado porque me dio un conocimiento de la condición humana y un conocimiento de cómo defenderme y un montón de cosas que si no lo hubiese vivido, seguramente este proceso no hubiese sido, ¿sí? No me hubiese servido tanto como me sirvió ahora. Entonces todo tiene un para qué en la vida. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Algo que quieran aportar, comentarme? ¿Sí? Preguntar con mucho gusto. ¿Voy siendo claro hasta acá? ¿Sí? Háganme así si voy siendo claro y me hacen así si no voy siendo claro. ¿Sí? Y obviamente el que me hace así lo saco inmediatamente de la sala. Ok, bien. Entonces, retomamos. Ya hemos visto las fases de la manipulación y retomamos a cómo nos damos cuenta
¿Cuáles son los rasgos de un manipulador? Habíamos dicho que critican y descalifican. Son muy hábiles, esto es muy sutil, en el manejo del tiempo. Tienen una capacidad artística en el manejo del tiempo para mantener al manipulado haciendo lo que ellos quieren hacer. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un jefe que hace trabajar de más a su empleado. Tranquilo, el próximo ascenso es tuyo, así que dale, ¿sí? Pero una hora extra no me va a pagar, aunque sea, no, o sea, tu hora laboral es 8, te quedas 16 horas trabajando, pero ¿sabes qué? El primer ascenso que venga es tuyo, tranquilo. O sea, hay una promesa a futuro, ¿sí? Un manejo del tiempo muy sutil, pero que en definitiva lo mantiene al otro trabajando como un burro ahí, ¿sí? Y el otro dice, bueno, sí, dice, qué bueno, es mi jefe, ¿no? Qué considerado, a mí me va a dar el ascenso. Esto lo viví yo, donde doy este ejemplo, con mis 19 años yo trabajaba, y mi amigo me decía, mira, yo tengo unas conexiones en el Congreso de la Nación y en Relaciones Exteriores, ¿sí? Que de hecho él estaba en ese mundo de verdad, pero estudiando. Entonces, o sea, ya te aseguro, mire y me mostraba la agenda. Mira, el teléfono de este, ya vas a ver el trabajo que vas a tener. Ahora necesito que me apoyes para que yo pueda esto y bla, bla, bla. O sea, estamos manejando a futuro, ¿no? El esposo que se porta mal, no, la última vez, ¿no? Nos vamos de vacaciones el mes que viene, nos vamos para aquí, para allá, hacemos esto, a futuro. Ya vas a ver que voy a cambiar. O la otra, hacia atrás. ¿Te acuerdas cuando yo hice tal cosa por ti? Y nos llevan para atrás. Cuando te conocí no eras nadie. Es tan sutil que uno cree que es una conversación trivial, pero son artistas de la manipulación. Y ojo, muchas veces no se dan cuenta. Las mamás, te vas a ir con esa bruja. Claro. ¿Y tu madre? Cuando sea vieja, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a llevar acá? Claro, ahora sí, el muchachito, claro, se va con sus amigos. Ya te olvidaste cuando yo, ¿sí? Cuando me pediste esto, cuando te di aquello. Hay una gran diferencia, ¿no? Las mamás normalmente lo hacen esto desde el amor y desde el miedo, pero fundamentalmente con toda la amorosidad. Un jefe, un amigote, o estos personajes que aparecen en nuestra vida, no hay punto de comparación. No significa que una cosa justifique el otro, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. La mamá naturalmente manipula, ¿sí? Tiene una gran capacidad, pero desde la amorosidad y desde el miedo que les da el perder la conexión con eso que ellos adoran, con lo que le ha dado sentido de alguna manera a su vida, ¿sí? Es bueno que como padres estemos atentos a eso, ¿sí? Como, y me hago cargo, ¿no? No, ahora no tengo tiempo, pero la semana que viene vamos a jugar al fútbol juntos. Sam, adelante. Ahí te habilito el micro. A ver ahí. Ahí está. Sí, me traía a la mente esto de cuántas veces como papás, ¿no?, entramos en un estado de victimización que nos deja, que justamente es una gran manipulación y que también esconde esto de cómo llamo la atención de un hijo,
esto de preocuparse, que también está, digamos, abajo estos miedos que mencionás, ¿no? Pero cuánto, digamos, a nosotros que nos pasa, que a veces entramos en este rol de víctima, en todos los aspectos, porque yo me reconozco en muchos aspectos de mi vida, ¿no? También, y esto del darnos cuenta, si realmente queremos seguir en ese lugar o queremos salir. Nada, me trae de reflexión esto de qué poderoso es la victimización para la manipulación. Claro, claro que sí. ¿Sí? Y a veces es muy sutil esto, muy sutil. Hay victimizaciones que hasta están institucionalizadas, hasta el siglo pasado, y en mi familia ocurrió, y en las familias tradicionales, por lo menos del norte de Argentina, de donde yo soy oriundo, era normal, por lo menos en las familias medianamente acomodadas, que la hija mayor, ¿sí?, quedase soltera, no, perdón, la hija menor quedase soltera de por vida para cuidar a los papás cuando sean viejos. Estaba institucionalizado y nadie lo discutía. Y eso yo lo viví en mi propia familia. ¿Sí? Una tía, hermana de mi papá, ella, venía un pretendiente a la casa y era eyectado en automático por mis abuelos. Y esa chica sabía desde temprana edad de que no iba a tener jamás, que nunca iba a formar una familia porque estaba sentenciada, y de hecho así sucedió, a cuidar a sus papás. ¿Qué es lo que hizo? Pues se dedicó pues a ella, a ver, no se amó jamás. ¿Sí? Y comía, y comía, y comía, y comía, obviamente, dice, si nadie me va a ver, ¿sí?, suplía comiendo mucho, y de alguna manera tenía una justificación en su aspecto físico al no tener pretendientes. Y eso terminó también llevándolo a la tumba, esa manera de, o sea, murieron los padres, mis abuelos murieron, y al poco tiempo también ella perdió porque su vida estaba destruida. Bueno, es una manera también de la victimización. ¿Y quién va a cuidar de tus padres cuando sean viejos? ¿Sí? Esos son paradigmas que ya están cayendo. Hoy tenemos, cuando uno lo quiere, tenemos hoy abuelos, ¿sí?, de 80, 90 años que van al gimnasio y levantan en el gimnasio más peso que un joven de 20 años. ¿Sí? Eso de que hoy ya uno tiene a su alcance todos los conocimientos y las herramientas para llegar a los 80, 90 o 100 años entero, si se cuida, si hace las cosas bien. ¿Sí? Busquen por ahí montones de ejemplos en YouTube, ¿sí? Busquen, pongan abuelos, no sé, que hacen pesas, abuelos en el gimnasio, y van a ver, hay una mujer de 84 años que uno la ve y dice tiene 40. No puede ser que tenga 80 y tantos de años. ¿Sí? Que es lo que hace ejercicios de fuerza, el gimnasio. Y su mantra dice, nunca voy a ser una abuela a la que tengan que cuidar. Ese es mi objetivo. Y de hecho es una de las cosas que yo también me propuse en mi vida. No ser un viejito al que tengan que, si el destino, Dios o lo que sea, dispone otra cosa, pero no va a ser porque yo así lo decida. Entonces tengo un compromiso con cuidar mi calidad de vida, con cuidar mi cuerpo, con entrenarme, con hacer todo lo que tenga que hacer, ¿sí?, para afrontar asumir mi responsabilidad y no victimizarme. Porque está como institucionalizado que es una obligación de los hijos terminar pagando por las decisiones que nosotros como adultos tomamos conscientemente con respecto a nuestra calidad de vida. ¿Sí? Es como que, listo, es tu padre, es tu madre, ¿cómo lo vas a dejar así? A ver, y con esto no estoy haciendo una apología, ¿no?, del olvido de nuestros mayores, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que un adulto, ¿sí?, debe hacerse cargo de su calidad de vida y no tomar el camino fácil y decir, bueno, cuando sea grande y me tendrás que cambiar los pañales, así como yo te cambié a ti cuando eras chico. Me parece un horror esa manera de pensar.
Me parece que uno tiene que tomar, y hoy está demostrado que sí se puede. Hay cientos y miles de casos de personas de 70, 80, 90 años que son deportistas activos. ¿Sí? Entonces, ese es un cuento que nos contamos, son patrones culturales, y es una forma, ¿sí? La edad también es una forma muy sutil de manipular. Así como hablamos, critican, descalifican, usan el tiempo para manipular, son controladores intensos. ¿Sí? O sea, quieren controlar, están con el control remoto todo el tiempo. ¿Sí? Revisan los chats, los correos electrónicos, a veces de una manera más, menos sutil, quieren saber dónde andas, esto, lo otro, controlan. Y eso en todos los ámbitos. El jefe controlador, la pareja controladora, muchas veces el hijo controlador. ¿Sí? El hijo que ya tiene, que se cree adolescente y ya tiene 40, 50 años, está ahí solterito y es ¿no? un conquistador eterno, ¿sí? Pero vive con mamá todavía. Y no vaya a ser que mamá se ponga de novia de nuevo, ya enviudó y se pone de novio y viene uno y me saca a mí de acá, ¿eh? O la hace ver las cosas, ¿sí? Y a mí se me acaba esto, porque acá tengo 50 años, pero hago vida de soltero. Vivo con mamá, en casa de mamá, mi mamá me cocina, me trae el desayuno, bla, 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 y yo hago la mía. También al revés. ¿Sí? Entonces, una tercera forma que estar atento es el control, que es distinto al cuidado. ¿Sí? A mí me parece muy sano, una costumbre que a mí nos inculcaron, que se inculca en algunas familias, que cuando salimos avisemos, papá, voy a tal lugar, mamá, o a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, estoy saliendo para tal lugar, como una cuestión de respeto y de cuidado, ¿sí? Natural. Pero no esa cuestión no obsesiva, ¿sí? ¿A dónde vas y con quién van a estar? ¿Y a qué hora vuelves? Y esto, y lo otro, y lo otro. ¿Sí? El control, muchas veces disfrazado, y bueno, porque te quiero, te celo porque te quiero, te cuido porque te quiero, toda esa exageración verbal son rasgos de un manipulador. ¿Sí? Otro aspecto, y es muy sutil, pero que uno cuando está ya en la tercera etapa del darse cuenta puede percibirlo, que están llenos de miedo. ¿Sí? Mi amigo Rubén se llamaba. Rubén era un ser que esto luego lo comprendí con el tiempo, pues yo después de que me escapé de casa con él y con otro amigo y vinimos acá a Buenos Aires, después viajamos por distintos países de Latinoamérica, ¿no? Fue un tour bastante extraño y loco. Cuando me separo abruptamente de él, al tiempo me entero que había delinquido, había estafado a mucha gente, porque claro, no tenía la cultura del trabajo. En su casa, ya con 35 años, él nunca había trabajado y le habían dado de todo. Los mejores estudios, auto, casa, ta. Llegó la hora de la adultez, los padres ya no podían darle eso porque estaban grandes, eran jubilados, y no tenía esa cultura del trabajo. Entonces buscaba ver cómo podía vivir sin trabajar. Y después que ya no se pelea conmigo, me entero a los años que delinque, estafa a personas, sacaba créditos falsificando documentos, o sea, realmente arma una red delictiva importante. Cuando la policía lo va a detener, se suicida, se pega un tiro. Era un ser, luego lo analicé, lleno de miedos. Miedo de enfrentarse con su realidad. Porque el suicidio, ¿sí?, es una forma de miedo. No voy a entrar a juzgar a esto, si está bien, si está mal, es una decisión muy personal, pero que obedece al miedo, es decir, ya no quiero ver más, ya no quiero sentir más, ya no puedo más, listo. En definitiva es, ¿no?, el miedo a su realidad, el miedo que lo hace tomar. El manipulador en el fondo es un ser lleno de miedos
que lo disfraza normalmente. El manipulador tiene una gran habilidad verbal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, de los que estuvieron en sesiones anteriores, cuando hablábamos de las distintas inteligencias, ¿no? La inteligencia no solo matemática, lógica, sino que hay muchas inteligencias. Una de ellas es la inteligencia lingüística. El manipulador tiene una gran inteligencia lingüística, tiene una gran capacidad oratoria. ¿Sí? Es capaz de vendernos cualquier cosa. Tiene una gran capacidad de seducir, normalmente una persona seductora que se la ve muy segura de sí misma, pero es la máscara para ese miedo atroz que tiene, y suple lo que él cree que no puede conseguir, lo suple manipulando. ¿Sí? Por ejemplo, como no se ama, busca a alguien que lo ame y manipula. Y muchas veces esa persona no lo ama, lo admira o le teme, no lo ama. Pero tiene tanto miedo a estar solo, tanto miedo, que lo único que encontró a la mano es a quien manipular. Y obviamente el manipulable también tiene sus cosas, ya lo vamos a ver. Bueno, hemos visto hasta acá, voy a darles 2 rasgos más. Vimos, critican y descalifican, usan el tiempo, futuro, pasado para manipular, son muy controladores, están llenos de miedo. Algo que va de la mano, desconfían todo el tiempo, va de la mano con el control, desconfían porque tienen miedo. No son personas que se muestran seguras, pero en el fondo están llenos de inseguridades. Entonces desconfían todo el tiempo. Revisan los correos electrónicos, revisan la cartera, buscan bajo la cama, en fin, ¿sí? Están siempre, son los que en el trabajo propician el chusmerío porque es una manera de control. ¿Qué te dijo? Ah, sí, esto y lo otro, y llevan y traen porque es una manera de control, pero que obedece al miedo. Son desconfiados porque tienen miedo, quieren saber todo. Y un rasgo muy interesante y a veces muy sutil, es que usan el elogio estratégicamente. Tienen una gran capacidad de usar el elogio muy estratégicamente. Saben que el manipulado también tiene carencia afectiva. Y lo seducen y lo atraen con el elogio excesivo. Ojo con los aduladores. Una cosa es la persona agradecida y otra cosa es el adulador. El adulador dice, qué bien tomas agua, Edgardo. Nunca vi a alguien tomar agua como tú. ¡Qué genial! ¿Sí? La botella en el ángulo perfecto. Mira, la cantidad justa. ¿Con qué elegancia tomaste agua? Y yo me babié todo acá. Y dice, no, ese Edgardo nunca vi tomar agua a alguien como tú. Es una manera muy, muy sutil de manipular. Porque sabe, a veces inconscientemente, la carencia afectiva de aquel que está siendo manipulado. Que percibe el elogio como amor, como atención, que no obtiene en otro lugar y se vuelve adicto. Estudiamos en PNL, ¿verdad? Cómo esa programación que tenemos obedece a procesos eléctricos y bioquímicos que ocurren en nuestro cerebro. Entonces, el proceso bioquímico son los neurotransmisores, las hormonas que se activan cuando recibimos determinada tipo de comunicación. El elogio nos llena de neurotransmisores que nos hacen sentir en la gloria. Y nos volvemos activos, nos volvemos adictos a eso. Nos volvemos adictos al elogio. Entonces nos enamoramos del elogio, no de la persona. Y eso lo saben muy bien los seductores. Por eso hay personas que dicen, ¿y ese con esa cara? Y mira el bombón que tiene, pero es un genio, ¿sí? En seducir, en elogiar,
y hacer que la otra persona segregue ese tipo de químicos que la hacen adicto a esa palabra. La más hermosa del mundo, la más bella, princesa de los 1000 colores, te invito a cenar esta noche conmigo. Y se derrite. ¿Sí? Y no ve la nariz que tiene mal olor, no, pero como el hombre la florea con las palabras, la vuelve adicta a esa, y es una manera de manipulación. Ahora, quiero decir, hacer esto, a ver, aclarar esto. Si eso va acompañado de un amor sincero, pues genial, es el hombre perfecto, ¿verdad? No solo realmente Pero, ¿qué es lo que deben calibrar? A ver, me llena de elogios, está atento, me acaricia con sus palabras, pero no me controla, no me descalifica, no usa el tiempo para manipularme, o sea, no tiene ninguno de los otros rasgos. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ok, tiene una chance de que realmente sea así. Por eso es tan importante que tomemos nota de esto. ¿Sí? Cuando nos critican y descalifican a veces sin razón, reiteradamente, de una manera poco empática, cuando usan el futuro o el pasado para manipularnos, haciendo promesas al pasado, culpándonos o pasándonos una factura de algo que le debemos a ellos del pasado, cuando nos controlan intensamente, cuando percibimos que en el fondo están llenos de miedo, cuando nos elogian de una manera estratégica y exagerada, y cuando desconfían, casi con seguridad estamos en presencia de una personalidad manipuladora. Y si soy presa muy fácil de cualquiera de estas cuestiones, las justifico o me culpo o hago que no las veo, hacerme cargo de que tengo todos los perfiles, todo el perfil de una persona manipulable. Ahora, está bien, ok, ya me di cuenta de esto. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para salir de esto? En un libro maravilloso de Lise Bourbeau que se llama Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, ella habla de que todos los seres humanos nacemos con 2 heridas fundamentales, 2 heridas de nacimiento y muy fuertes, que son la herida del abandono y del rechazo. ¿Sí? No porque el abandono y el rechazo sean reales en todos los casos. En algunos casos es real, ¿sí? Hay padres, madres abandónicas, ¿sí? Pero en muchos casos no es real eso, pero así lo percibe el niño. Se siente abandonado, se siente rechazado. Cuando yo uso las palabras soy muy cuidadoso porque a veces se generan anclas, ¿no? O sea, cuando yo doy un ejemplo sin dar nombres, la mente inconsciente toma y dice soy yo. ¿Sí? Por eso a veces soy autorreferencial, no porque quiera hacer referencia a mí, sino porque quiero evitar estos anclajes. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuento, pasó una vez que a una muchacha le pasó esto y esto y esto, si yo no especifico a quién le pasó, ¿sí? Para cualquiera de ustedes su mente puede decir, ah, eso me pasa a mí. ¿Sí? Y a nivel inconsciente puedo generar, poner el dedo en la llaga, digamos, ¿sí? Que a veces es inevitable, pero procuro evitarlo. Entonces voy a dar un ejemplo propio. Mi nacimiento fue un nacimiento bastante complejo, ¿sí? En medio de mucho dolor, ¿sí? Yo les conté el caso de la hermana de mi papá, que estaba destinada a cuidar a sus papás, o sea, a mis abuelos. La hermana mayor, que no estaba predestinada a eso, ofició de mamá de mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá había perdido ya 2 hermanos muy pequeñitos. Mis abuelos habían entrado en depresión por esas pérdidas tempranas, y el médico le prescribe, ¿sí?, un tratamiento psicológico que consistía en, bueno, perdieron 2 hijos, tengan otro. Digamos, esa fue la prescripción del médico, ¿sí?, para mis abuelos.
Pero mis abuelos ya no tenían ni edad, ni ánimo, ni recursos para criar otro hijo. Pero le hacen caso al médico y viene mi papá. Entonces la mamá de mi papá fue su hermana mayor, controladora como ella sola. En cada nacimiento, ¿sí? Mi papá se casa, en cada nacimiento estaba ella, determinaba quién era el nombre, dónde iba a nacer, dónde iba a estudiar, todo. Mi mamá pintadita. Una familia muy patriarcal, digamos. Entonces, cuando yo voy a nacer, segundo hijo, mi hermano mayor había nacido un año antes, obviamente la hermana mamá de mi papá presente allí para digitar todo. No se sabe bien qué pasó ese 13 de septiembre de 1963, día de mi nacimiento. Aparentemente tuvo una discusión, no sé si con alguien, con mi mamá. La cuestión que mi mamá rompe bolsa, 7 meses de embarazo, y mi tía, mamá de mi papá, hermana de mi papá, se entiende, ¿no? La relación, le da una ACV. Al mismo tiempo suceden las dos. Y salen las dos al mismo tiempo en sincronía a la misma clínica. Mi mamá a sala de parto, en emergencia, con, imagínense, 57 años atrás, no era la tecnología ni la rapidez de ahora, ni los medios de transporte de ahora. Y mi tía a terapia intensiva. Ella muere, yo nazco, pero nazco muerto. Me reviven ahí, en la sala de parto. Y me ponen a un costadito, esto me lo cuentan, me entero después del tiempo. Ponen un costadito ya listo como este niño, una estadística más, y unos practicantes de medicina, estaban haciendo sus prácticas ahí para ser médico, se hacen cargo y me reaniman. Y acá estoy, vivito y coleando, ¿no? Pero fíjense, ya de por sí, el nacimiento es una situación traumática, ¿sí? Venimos de una manera inesperada, dolorosa, salimos de un lugar donde tenemos calor, alimento, amor, a un espacio desconocido, y eso genera ya un trauma. Ahora imagínense, para ese niño, además ser separado de su madre, dejado ahí sobre una plataforma fría, tocado por dedos extraños, sin duda que eso genera una herida. ¿Bien? Pero yo probablemente, si mi mamá hubiese muerto ahí, que no murió en el parto, si murió mi tía, probablemente nunca me hubiese enterado de eso. Sin embargo, la herida queda. Y no es que mamá no me amaba, no es que me abandonó, no es que me rechazó. Pero sin duda para ese niño, es más, luego estuve varios días o semanas, no sé, en una incubadora. Entonces, fíjense si la herida del abandono o del rechazo no se genera, claro que sí. Pero no porque mamá no ame, sino porque las cosas se dieron así. En otros esa herida, ojo, y hay niños que atraviesan por lo mismo y no se les genera la misma herida, se les genera una herida porque mamá los dejó en el colegio. Cada uno reacciona de una manera diferente. Con esto quiero decir, no necesariamente porque estuve en la incubadora voy a tener eso, no necesariamente porque sea sietemesino me va a pasar esto. Hay niños que se les genera esa herida porque mamá va a trabajar y en su mente, ¿sí?, en su manera de procesar la información, muy subjetiva, se le genera esa herida. ¿Cuándo se genera esa herida del abandono, del rechazo? Cuando la herida es de abandono, según Liz Bourbeau, para soportar ese dolor, a nivel inconsciente nos creamos una personalidad, máscara, le llama Liz Bourbeau, que es la máscara del dependiente. Voy a usar la pizarrita acá para que, fíjense, para ejemplificar esto. Y repito, no necesariamente es porque haya habido una situación real de abandono. Se genera la herida del abandono, por lo que sea.
porque nació prematuro y lo dejaron al niño ahí a un costado, porque lo llevaron al jardín de infantes o como le llamen, o porque mi mamá se fue a trabajar, porque se fueron de vacaciones y lo dejaron con la abuela, por lo que sea. Ese niño, para poder soportar esa herida, se pone una máscara que es como una venda, ¿sí? Algo que lo protege, que es una personalidad. Lo vuelve huidizo. Voy a hablar de mí. Una personalidad huidiza. ¿Qué es una personalidad huidiza? Bueno, me fui de casa, me fui de 1000 trabajos, dejé 7 carreras universitarias, viví en muchísimos países, huía. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ahora, a ver, esa herida, a veces tan profunda, que no la quiero disimular aún más, porque aún con esta venda duele. Y eso genera otra herida. Es la herida de la traición. ¿Cómo funciona eso? A veces es tan fuerte aceptar que he sido abandonado que dije, ok, no me abandonó, me traicionó. ¿Sí? No me abandonó, me traicionó. Mi mamá se casó con otro, hizo otra vida. Hablo de mamá, hablo de papá, o cuando ya somos adultos, esta secuencia se repite con las parejas, con los jefes, con las carreras, con los trabajos. O sea, no es que mi socio me abandonó porque soy un inservible, me traicionó. ¿Por qué? Porque es tan doloroso asumir que me abandonó, porque aviva mi herida original, que la disfrazo de traición. El que tiene la herida de abandono normalmente traiciona. Es infiel porque prefiere ser infiel a sentir la herida del abandono. Es como que busca la infidelidad premeditadamente porque para él es más soportable la separación a que lo abandone. Ante el riesgo de que lo abandone, mejor traiciono para ser yo, dar un motivo para que no me abandone, sino que yo traiciono para que se rompa la relación. Son el clásico que tiene 10.000 relaciones a la par porque no tiene miedo, o sea, prefiere, ¿sí?, ser infiel, ser un aventurero del amor a ser abandonado. Y eso genera la máscara del controlador, que es el perfil que tiene el manipulador. Entonces, ¿de dónde te viene una personalidad manipuladora? Del miedo atroz que sienten de ser abandonados. ¿Se entiende esto? En el fondo, el manipulador es un ser lleno de miedo porque tiene activa esa herida del abandono original. Y no tiene que ver necesariamente con que objetivamente haya vivido un hecho traumático. Es que él lo percibió como traumático. ¿Sí? Por ejemplo, un niño como con el perfil de mi amigo, ¿sí?, que vivió entre algodones toda su vida, ¿sí?, el único hijo varón, consentido por las hermanas, los tíos, papá, mamá, Espíritu Santo, que vivió entre algodones, a lo mejor que haya sido dejado por primera vez en un colegio solo, para él tal vez es tan traumático como para mí haber nacido muerto. ¿Se entiende? Porque no hay una causa-efecto ni una proporcionalidad, es como cada uno, de acuerdo a su experiencia, lo vive. Entonces, probablemente él, fíjense si habrá sido fuerte su experiencia, que llevó esa vida, una vida de manipulador, de delito, que lo llevó a la muerte, de resentimiento. Y aparentemente, y no aparentemente, porque yo conocía a sus padres, y eran padres amorosos que lo querían en el centro de todo, pero él no lo percibió así. Entonces, en el fondo,
el manipulador es víctima también de eso, lo cual no significa que tengamos, listo, pobrecito, fue abandonado, entonces listo, que me manipule. No pasa por eso. ¿Para qué cuento todo esto? Para que cuando te encuentres en una situación de esas, entiendas que no lo está haciendo contra ti, sino que responde a la elaboración de una personalidad que le permite soportar el dolor ese que está viviendo. Si no fuese un controlador, no podría vivir, no podría soportar el dolor del abandono. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? En el fondo, ¿por qué se atraen manipulador y manipulado? Porque tienen la misma herida. Y es la oportunidad que la vida, el universo o la ley de la atracción, lo que ustedes crean está bien, la PNL no hace ese tipo de análisis. ¿Sí? Pero están ahí para aprender uno del otro. A amarse. Se ponen un espejo uno al otro. ¿Por qué? Porque es tan doloroso para el manipulador ver que se va como para es dolorosísimo darse cuenta que ha sido manipulado. Y ambos obedecen a la misma causa. No me amo porque siento que como me abandonaron no me merezco, no soy, no puedo, no valgo. Y eso va generando una programación interna de responder en automático. ¿Qué es lo que hago naturalmente si yo tengo una herida acá y alguien me quiere tocar? En automático me cubro, ¿verdad? Con las heridas emocionales ocurre lo mismo. Cada vez que veo la posibilidad de manipular a alguien, lo voy a hacer porque es la manera de cubrirme la herida. Y viceversa. El manipulado, cada vez que vea la posibilidad, inconscientemente le estoy hablando, ¿sí? Nadie va por la calle, por favor, señor, usted me puede manipular, ¿verdad? No ocurre eso, ¿verdad? Inconscientemente, para protegernos, para que no duela esa herida, buscamos ser manipulados. Y hacemos match. ¿Cómo se sale de eso? Desde el enfoque de la programación neurolingüística hay un solo camino, y que además es maravilloso camino, de autoconocimiento, de detectar esa herida, que puede ser del abandono, puede ser del rechazo, pero también puede ser el de la injusticia o de la traición. Disfrazada de distintas maneras, de distintos comportamientos, pero que tienen un mismo origen. Pero todos tienen un mismo proceso de sanación. Y es el amarme a mí mismo. Encontrar la manera, encontrar el recurso, encontrar la estrategia de amarme y llegar a ese ser interior, a ese niño que alguna vez fuimos, y como adulto entregarle a través de determinados procesos esos recursos que sintió que no tenía. Es así de simple. Lo cual no significa que sea fácil, ¿verdad? No estoy diciendo que es fácil. Es un proceso que implica darse cuenta, y para eso, para darme cuenta, tengo que entrenarme como en todo. ¿Sí? Como algunas personas se entrenan, ¿no es cierto?, para navegar guiándose por las estrellas sin ningún instrumental. Con la práctica. ¿Cómo se dan cuenta hacia dónde ir? Con la práctica. ¿Verdad? Con la práctica que da el conocimiento, el experimentar, el conocerse. Y esa es la propuesta de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística nos enseña, ¿sí?, a entender nuestra propia estructura subjetiva. Porque y a través del autoconocimiento, porque somos todos diferentes, lo que les decía hace un momento. No podemos generalizar. No es decir, a ver, levanten la mano los que tengan herida del abandono. Listo.
esta es la pastillita para los que han sido abandonados. No funciona así. Funciona a través del autoconocimiento, para entender cómo ha sido el proceso por el cual fui generando esa herida, que todos las tenemos, sino cómo a través de mi experiencia de vida fui ahondando esa herida a través de herida a ver, si yo en función de esa herida de abandono, de rechazo, toda mi vida voy buscando relaciones que me abandonen y me rechacen, voy a terminar creyendo que yo soy el que está desarreglado, el que tiene algo que no está bien, y me voy a culpar, me voy a victimizar, me voy a sentir mal. Cuando entiendo que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver en cómo yo fui estructurando esa personalidad de una manera muy subjetiva. O sea, esa máscara, ese vendaje, es nuestra personalidad. La persona que grita, la persona que es arrogante, que actúa arrogantemente, mejor dicho, esconde en el fondo es la única manera que encontró para anestesiarse de esa herida. Si no hubiese tenido esa personalidad, probablemente no estaría vivo porque la herida es insoportable. ¿Sí? Por eso muchas veces las relaciones con nuestros padres están traumáticas. Porque todos tenemos esta herida e inconscientemente culpamos a nuestros padres de esa herida. Entonces, hasta los 7 años, nuestros padres son el centro de nuestra vida porque son los que nos proveen, los que nos dan amor, todo lo que necesitamos. De los 7 a los 14 años, ¿sí?, ya empezamos en un periodo de introspección, porque ya empieza a doler esa separación con ese mundo idílico del cual venimos. ¿Sí? Mientras estamos en el vientre de mamá, tenemos calor, alimento, amor, casi en todos los casos, ¿verdad? Hay excepciones, por supuesto. Y luego nacemos y seguimos protegidos. A pesar de ese primer dolor inicial, seguimos protegidos. Pero a los 7 años ya nos empezamos a dar contra el mundo. Ya no es solo papá y mamá. Ya está el vecino, el compañero, el maestro, el mundo ahí, que también comienza a incidir sobre nosotros y comienza a aparecer la mirada ajena, el diálogo interno. Y eso nos empieza a doler. Y duele tanto que cuando llegamos a la adolescencia, duele tanto que buscamos culpables. ¿Y a quién tenemos cerca? Papá y mamá. Por eso que la adolescencia es un periodo de rebeldía, un periodo contestatario. ¿Por qué? Porque inconscientemente, y cuanto más fuerte sea el amor que sentimos hacia nuestros padres, más doloroso es. Porque a nivel inconsciente nos resulta inconcebible cómo, si yo amo a papá, ¿por qué me duele tanto esto? ¿Sí? Fíjense, algo que se da muchas veces es que nace un hijo, primer hijo es el centro de su papá, lleno de amor, de atención, y nace un segundo hermanito con alguna condición de salud que lo vuelve débil. Naturalmente, ¿a dónde va toda la atención de papá y mamá? Al más débil, al que más lo necesita. Y conscientemente incluso, ese hermanito mayor también lo cuida, está atento, se preocupa, llora por si ve sufrir a su hermano, pero inconscientemente se siente desplazado. Y le va generando una herida. Una herida emocional, me refiero. Que quedó grabada ahí y va a eclosionar a lo largo de su vida hasta que no se sane. Se va a sentir relegado en el trabajo, va a sentir que no vale, va a tener miedo de hablar en público, por ejemplo. Va a tener problemas para expresarse. Va a eludir una relación profunda porque va a sentir miedo de ser desplazado otra vez, inconscientemente. ¿Cómo trabaja la programación neurolingüística? Eso creó una programación. Es reprogramar eso. A través de técnicas, a través de estrategias, a través de herramientas. Entrar a esa estructura subjetiva y modificarla.
Esa es la labor. Y sanar a ese niño haciendo que el adulto haga consciente todo esto. Y para salir de ser manipulador o una persona manipulable, lo que tengo que hacer es sanar esas heridas. La herramienta, en este caso, es la PNL, es el vehículo para ese proceso de sanación. Pero hay muchas otras. Bien. Preguntas hasta acá, ya para ir cerrando, estamos ya casi en tiempo. Me pasé un poquito incluso porque quería, para aquellos que quieran quedarse un poquito, les quiero presentar la formación del 25-26 de agosto, que es Padres Conscientes, ¿sí? Donde vamos a tener un abordaje de estas herramientas de programación neurolingüística, de coaching y de hipnosis, para entregárselas para que les sirvan en la comunicación con sus hijos, con su familia, con todos en realidad. Porque en realidad, esta estructura subjetiva marcada por estas heridas de la niñez se representan en todos los aspectos de mi vida. Así como yo actúo en mi trabajo, tiene el mismo origen que como yo actúo en mi pareja. Y si no, fíjense, haciendo referencia a mi herida, ¿no?, de abandono que genera la personalidad del huidizo, se vio reflejado en todos los aspectos de mi vida. ¿Sí? Dejando mi casa, dejando amistades, dejando ciudades, dejando trabajos, dejando carreras universitarias. Hasta que encontré a Elisa y ya a ella no la pude dejar en 35 años. ¿Sí? Pero fíjense cómo el patrón se va repitiendo. Y cuando sané eso, ¿sí?, encontré mi rumbo en la vida en todos los aspectos. O en casi todos, digamos, para no caer en la generalización. Afiancé los que ya tenía bien, ¿sí? Dejé de moverme de un lado para otro, dejé de llenar de incertidumbre mi vida, y quedó la incertidumbre sana, que es la incertidumbre del descubrimiento, la incertidumbre del emprendedor, pero no la incertidumbre del que no ha sanado una herida y busca todo el tiempo, ¿sí?, recostarse, como hacen las vacas que vieron que se recuestan para rascarse las moscas que las siguen, se rascan en el ¿cómo se llama?, en el cerco, ¿sí? Y cuando el cerco tiene alambre de púa, se lastiman, ¿sí? Pero tienen que acercarse y rascarse porque les molesta. ¿Bien? Entonces, lo mismo nos pasa cuando no hemos sanado, ¿sí? Por ahí nos recostamos en relaciones, en trabajos, ¿sí?, en circunstancias que, con el afán de que no nos moleste, nos terminan lastimando más. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Aprendieron algo hoy? ¿Sí? Ok, ¿la pasaron bien? ¿Sí? ¿Muestro la tarántula? Ok, veo manitos levantadas ahí. Miriam, ¿cómo estás? Ahí te habilito el micro, Miriam. A ver. Uy, ahí, a ver ahí. ¿No? A ver, ahí está, ahora sí creo, a ver. Sí, Edgardo, fue maravilloso este tema que acabas de abordar porque... Otra Miriam. Sí, otra Miriam, ya voy con la otra Miriam, voy con esta Miriam primero. Sí, adelante Miriam, adelante. Comentaba que fue maravilloso cómo abordaste este tema que es muy actual realmente y ha sido de todas las generaciones. Sin embargo, reconozco y confirmo que la PNL es maravillosa para cualquier situación que tengamos ese sesgo. La PNL sana y yo soy testigo de ello. Recomiendo ampliamente a las personas que traemos ahí arrastrando cualquier situación
y con nuestros hijos para atenderlos realmente como ellos se merecen esa atención, nuestros nietos, porque la PNL es la herramienta que sana y cambia nuestras vidas, Edgardo. Muchas Bueno, gracias. Gracias, Miriam. Gracias por tu testimonio, muy amable, gracias. Y coincido. Voy con la otra Miriam Sorosky. Hola Edgardo, disculpa, cuando hablaste antes de Miriam, Tranquila, no sabía tranquila. Te encanta a Miriam Guadarrama. Estamos en rapport, ¿eh? Sí, sí, ya. Okay. Hay algo que yo no comprendí cuando dijiste que ibas a autorreferenciarte, porque si no vos ibas a hablar y cada uno cuando como que se sentía identificado iba a levantar la mano y dijiste que eso eran anclajes. Ok. Si yo digo, por ejemplo, algunas personas que nacieron prematuramente les pasó tal cosa, ¿sí? Si por casualidad hay alguno que acá le pasó eso, ¿sí? Van a decir, ¡ah! Eso me pasó a mí, ¿sí? Inconscientemente. Cuando en realidad, como les dije, no necesariamente todos reaccionamos de la misma manera, pero muchas veces algunas personas terminan pues haciéndose cargo de eso porque estoy siendo ambiguo. En cambio, si dijo, a Edgardo le pasó, ¿sí? Entonces evito que eso ocurra con alguna persona. ¿Se entiende? Eso lo comprendí. Lo que pasa es que dijiste para evitar que se hagan anclajes. Claro, porque terminas anclado a eso. Dice, ok, me pasó a mí, te anclas a eso, ¿sí? Quedas anclado a eso, dices, me pasó a mí. ¿Sí? Como una identificación. Claro, te identificas con eso, ¿sí? O sea, yo estoy diciendo eso y activo una herida en cualquiera, porque a nivel inconsciente, a nivel consciente ya saben, está generalizando Edgardo, no se refiere a mí, pero la mente inconsciente no tiene esa capacidad, ¿sí? Por eso cuando vamos a una película nos asustamos, lloramos o nos reímos con lo que pasa ahí. ¿Por qué? Porque mi mente inconsciente no distingue. ¿Sí? Yo soy el que sabe, es una película, es un actor, creo que lo hemos hablado esto muchas veces, pero a nivel inconsciente no, se genera de la misma manera que se generan los traumas en los niños. ¿Sí? Papá va a trabajar, pero el niño no dice, me quedo tranquilo, sí va a volver papá, se ha ido a trabajar. No, el niño llora porque cree que papá se va y no vuelve. ¿Sí? No tiene la capacidad de gestionar el tiempo como un adulto y de comprender una secuencia como un adulto. Es como los animalitos, que no tienen, al igual que el niño, el animal, las mascotas no tienen desarrollada su parte analítica. Entonces, cuando nos vamos, para ese animalito, para esa mascota, perrito, por ejemplo, normalmente que son los más expresivos, es como que nos hemos muerto, que lo estamos abandonando y por eso quedan en un estado emocional terrible y cuando volvemos como que hemos resucitado. ¿Sí? Porque para ellos es como que, bueno, en el niño ocurre lo mismo. Entonces, a nivel inconsciente, si yo generalizo, puedo ocasionar eso. Entonces digo, no, le ocurrió a Edgardo. ¿Sí? A Edgardo en tal circunstancia, entonces la mente inconsciente entiende eso, que no nos está pasando a nosotros, no es a nosotros, es a él. ¿Sí? Es algo muy sutil, pero que yo soy muy cuidadoso porque me ha pasado. ¿Sí? Me ha pasado de que la persona a nivel inconsciente terminó activando una herida. Entonces, por eso, soy cuidado. Esa es. ¿Se entendió, Mire, lo que digo? Sí. Okay. La palabra tenía que ver más con identificación que con los Okay. anclajes que yo conozco. Bien. Voy Gracias. a leer, a ver, tengo algunos comentarios, a ver. Sí. Bueno, básicamente, a ver, el proceso es el mismo que se expresa de distintas maneras. ¿Sí? Algunos abandonarán parejas, otros, o sea, hay muchas maneras de expresarlo, no es que hay una causa-efecto y que para todo es lo mismo. Fíjense, en mi caso, huía de casi todo lo que había en mi vida, pero en la relación de pareja no. O sea, mantuve, ya con Elisa hemos cumplido 35 años de relación y en el medio huía de todo lo que podía huir. No significa que no hayamos tenido nuestros periodos de conflictivos, pero se mantuvo. Esto quiere decir que esto no es generalizable, ni es a todos los aspectos de la vida. ¿Bien? Es muy subjetivo. Nelson, ¿querías aportar algo? Sí, señor. Como metáfora me pareció excelente, como lo explicó, maravilloso, excelente, extraordinario.
Como metáfora se genera un vacío. ¿De acuerdo? Víctor Frankl lo llama en la logoterapia el vacío existencial. ¿Sí? Esa herida, entonces, ¿qué hacemos desde el inconsciente? Ojalá supiéramos que la vamos a curar en el camino, porque no buscamos quién, sino que buscamos una tapa. Entonces el otro es la tapa, o la circunstancia, o la adicción, o lo que sea, o la huida, lo que sea. ¿Cierto? Entonces siempre en lo tradicional se ataca la tapa. ¿Sí? Quite la tapa y resulta que en el desespero busca otra tapa. ¿Sí? Pero el problema está dentro, en su vacío. Entonces por eso la PNL hace ese trabajo de manera muy hermosa, llega al inconsciente y como neurona espejo lo que hace es ayudar a hacer esa lectura. Y cuando se hace esa lectura, ¡fue liberación! ¿Sí? Ese es el proceso, que es maravilloso, como lo explicó. Felicitaciones. Bueno, gracias Nelson. Fíjense, antes de contarles brevemente sobre la formación, invitarlos obviamente a aquellos que todavía no se inscribieron, la formación de padres conscientes y también a las formaciones ya profesionales que vamos a realizar a partir de septiembre. Saben que los indios Cherokee tienen un ritual muy interesante para cuando llega la etapa en que el niño deja de ser niño, está en la adolescencia, y va a comenzar a ser un hombre, como ellos lo preparan. Se les dice un día al niño que se lo lleva vendado, sin agua, sin ningún tipo de herramienta, solo él vendado, y se lo deja en medio del bosque, sin saber en qué lugar del bosque, sentado en un lugar, y se le dice que él tiene que permanecer allí hasta el otro día, no puede moverse. Pase lo que pase. Quien lo lleva, digamos, quien lo adentra en el bosque, es su papá. Le venda los ojos, lo abandona en mitad del monte durante la noche, y el muchacho, por supuesto, escucha ruidos extraños a su alrededor, se imaginan para ese niño lo que será, ¿no? Y que a pesar del miedo y la incertidumbre, tiene la instrucción de que él no debe retirarse nunca la venda de los ojos. A la mañana siguiente, ya con los primeros rayos del sol, ya el joven puede despojarse de la venda. Y allí descubre que su padre está sentado a su lado. Y que en realidad nunca lo dejó solo y que lo protegió toda la noche de los peligros. Al regresar no debe decir nada a los demás pequeños, porque ellos deben aprender por sí solos la experiencia en la oscuridad. Esta es la manera que encuentran los cheroques de transformar en un niño en adulto, de que se reciba de adulto. Un proceso de manipulación es al revés. Acá el papá no le dice, de alguna manera lo está manipulando al hijo, ¿verdad? Está mintiendo, le está diciendo, mira, vas a ir al bosque, vas a estar solo, no puedes hacer esto. Pero él está siempre a su lado, todo el tiempo, para ayudarlo. El manipulador hace lo mismo, pero en beneficio propio. Esa es la sutil diferencia entre manipular, la manipulación blanca le llamo yo, ¿no? La del papá, ¿no? Del ser amado, que a veces nos miente, nos engaña, pero para ayudarnos a enfrentarnos con nuestros miedos a crecer. El manipulador tiene como único objetivo beneficiarse él. Bien. 25-26 de agosto, para quienes no les comenté aún, permítanme poner una placa para darle todos los detalles de la formación. Si bien el nombre es
padres conscientes, en realidad lo que van a aprender ahí aplica incluso para ser hijos conscientes si nuestros padres son mayores, o hijos y padres conscientes si tenemos la dicha de tener nuestros padres vivos y tener hijos, o para cualquier tipo de relación. ¿Sí? Porque en definitiva, lo que van a aprender allí tiene que ver con todo. Especialmente si somos papás. Bueno, el día 1 es el 25 de agosto. Vamos a abordar el tema de las inteligencias múltiples, lo que decía, ¿no? Ya hay una teoría de que habla de que no existe solo una o dos maneras de medir la inteligencia de nuestros hijos. Está la inteligencia musical, la inteligencia artística, la inteligencia kinestésica, la inteligencia lingüística, ¿sí? La inteligencia espacial, ¿sí? Montones de inteligencias que antes se desconocían y que hoy nos permiten validar que no es solamente inteligente aquel que tiene capacidad para resolver problemas o habilidades de matemáticas. Y cómo podemos utilizar eso para ser padres conscientes y darnos cuenta que nosotros mismos podemos detectar y utilizar, ¿sí? Una vez que detectamos cuál es la inteligencia de mi hijo, de mi padre, de mi pareja, de mi compañero, de mi jefe, de mi socio, cómo aprovecharla a mi favor y entender que la persona, de pronto lo que tengo que hacer es comunicarle de una manera diferente. La vez pasada hablábamos, ¿no? de esto, si mi hijo tiene inteligencia kinestésica, pues voy a enseñarle, voy a educarlo con el movimiento, jugando con él, abrazándolo, moviéndonos, caminando, saltando. Si su inteligencia es musical, pues fomentarle que estudie, ¿sí? algún instrumento musical. O yo mismo acompañarlo en ese proceso para generar una relación desde este lugar. Y sobre todo para darme cuenta de que no es que a mi hijo le falte algo, sino que de pronto a mí como padre no he hecho consciente que tengo que trabajar sobre aquellas inteligencias donde él se sienta más cómodo, ¿sí? Sin desdeñar las otras. Asimismo, los niños también tienen diferentes inteligencias de percepción. A veces el niño no es que no entiende, no es que sea tonto, sino que él percibe la realidad de pronto muy visualmente o muy auditivamente. Fíjense, imagínense en un aula. ¿Sí? La gran mayoría de nosotros normalmente tenemos activada mucho más la parte visual, pero hay niños que perciben la realidad de una manera muy auditiva. ¿Bien? Por lo tanto, no les gusta tanto ir al cine, no les gustan tanto las gráficas, les gusta escuchar. Y además, todos tenemos uno de todos los sentidos que tienen doble vía, como los ojos, o sea, dos ojos, dos oídos, siempre hay uno que está más, así como escribimos mejor con una mano o con la otra, también escuchamos mejor por un oído o por otro, y percibimos mejor por un ojo o por otro. Si somos capaces de percibir como comunicadores eso, nos vamos a dar cuenta que de pronto el niño no es que sea tonto, de pronto es muy auditivo y su oído preferente es el derecho y está sobre la ventana y viene ruido y no puede escuchar bien. Entonces no capta y saca malas notas. Entonces en lugar de castigarlo y ponerle una mala nota, si yo percibo esto, lo mismo con mis hijos, lo cambio de lugar. Entonces, adecuarme a la inteligencia perceptiva de mi hijo. O sea, por supuesto, para eso tengo que conocerla. De la misma manera, existen preferencias cerebrales. ¿Qué son las preferencias cerebrales? Hay un estudio de un psicólogo muy interesante que divide nuestro cerebro en 4, de acuerdo al área que está más estimulada. Y le llaman, los que tienen estimulada determinada área, le llaman niños azules, verdes, amarillos o rojos. Cada uno tiene una característica. Por ejemplo, el niño verde, que utiliza más el hemisferio izquierdo, ¿sí? y el hemisferio que está atrás, que es el que funciona, no el córtex prefrontal más analítico, sino el más intuitivo que está atrás, ¿sí? Es como el hijo perfecto, le llaman niños verdes, son los más organizados, ¿sí? Los más obedientes. Su contraparte es el que le llaman niño rojo, que es el que le llamamos el niño que es como la piel de Judas, desorganizado, desobediente, esto y lo otro.
En esta formación les vamos a explicar cómo detectar, ¿sí?, no solo si es un niño rojo, amarillo, esto, lo otro, sino si nosotros qué tipo de papá somos. Porque las mejores relaciones se establecen entre papá y niño del mismo color. Claro, el niño no puede modificarlo, pero yo como adulto consciente sí puedo decir, de pronto yo soy un papá amarillo y mi hijo es niño azul, ¿sí?, de acuerdo a la preferencia cerebral. Pero yo como soy un adulto consciente, ¿sí?, puedo adecuarme al niño, ir a su terreno y relacionarme mejor con él. El niño no tiene esa capacidad, no entiende de preferencias cerebrales, simplemente funciona como es. Pero yo como adulto sí. Entonces, por ejemplo, un niño verde va a entender mucho mejor si el papá le da instrucciones precisas. Haces esto primero, esto después y esto después, porque es estructurado, organizado. En cambio, si el papá le dice las cosas, bueno, es muy ambiguo, no habla claro, no se van a entender. Entonces, ese tipo de cosas van a aprender en el taller y es muy interesante porque les va a facilitar la comunicación con sus niños. Y ahí vamos a aplicar técnicas muy interesantes de hipnosis, de PNL y juegos muy, muy divertidos de código nuevo que son para niños específicamente, aunque funcionan para adultos también. El segundo día, ¿sí?, es el día 26, el horario es de 7 a 11 de Argentina, son 4 horas cada día. Vamos a ver de qué manera romper esa cuestión cultural, incluso de la crítica constructiva. El niño no puede diferenciar una crítica destructiva de una crítica constructiva. Es crítica y muchas veces lo que termina haciendo es avivando una herida que tiene. Entonces, darle feedback es una manera empática, amorosa y muy eficaz de hacer que el niño solo se dé cuenta de qué está haciendo bien y qué tiene que mejorar sin que tengamos que agredirlo, retarlo o castigarlo. ¿Sí? Eso lo vamos a aprender, es una herramienta de coaching muy interesante. Vamos a ver los 4 elementos o los 4 GPS de un padre y un hijo consciente. Va a ser cómo manejando las emociones, cómo manejando la comunicación, la autoestima y los valores, y alineando mis valores con mis hijos, puedo ser un padre consciente. Ahí está. ¿Bien? Acá está el horario. Hay bonos para los que quieran, para los que se registren. Les vamos a entregar un audiolibro de metáforas muy bien desarrollado, que funciona incluso terapéuticamente, es muy sanador para los chicos, para que lo escuchen a la noche, para que se los cuenten a los niños. Incluso funciona como una hipnoprogramación también para nosotros. Luego le vamos a dar este audio de hipnoprogramación que ha sido grabado en estudio por mí. Es todo un proceso de hipnoprogramación justamente para sanar el niño interno, para trabajar sobre esas heridas de origen. ¿Sí? Si uno lo escucha en secuencia durante mínimamente 21 días, el efecto de este audio es realmente muy sanador. Está hecho con una estructura específica y muy terapéutica. Les vamos a dar las grabaciones completas de los 2 seminarios que hicimos la semana pasada y la anterior para PNL para padres e hijos, y les vamos a agregar la grabación de hoy, lo van a llevar como bono, y van a tener acceso también al grupo privado de Facebook, PNL de otra dimensión, que es un grupo específico para aquellos que ya están formados en PNL. ¿Sí? No tiene acceso cualquiera a este grupo, les vamos a dar acceso al mismo. ¿Bien? El valor de estos 2 días, con todos estos beneficios, es de $100. A los que contacten ahora, ya voy a dejar ahí no sé si en el chat, los chicos le compartieron, ahí está el enlace para contactarse con Joaquín del área comercial, y te voy a dejar una placa ahora también. El valor es $67 para los que se contacten ahora. Y aquellos que no hayan hecho todavía las formaciones profesionales de PNL, va a decir el practitioner, que es la primera formación de todo un mes, 60 horas de formación, si toman esa formación y se lo comunican ahí también a Joaquín en el enlace, va de regalo este curso. ¿Sí? Consulten formas de pago, financiación, todas las facilidades que les podamos dar
están al alcance de ustedes, para que si realmente creen que esto les puede aportar, yo les aseguro que se van a llevar mucho, mucho más valor de lo que han recibido, de lo que han pagado, de lo que vayan a pagar. Yo creo que no tiene precio poder reconfigurar nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con nuestros hijos, creo que realmente no tiene un precio. Así que, bien, acá les dejo la placa también para los que quieran comunicarse. Si lo hacen de inmediato, tienen la ventaja de llevarse el descuento y todos estos bonos. Ahí les dejo la placa. Y ojalá que hayan disfrutado tanto como yo de esto. Me encanta hacerlo, me encanta compartir. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado, especialmente a los que se quedaron hasta el final. Les aseguro que la recompensa realmente es muy grande. Tomen acción, averigüen. Les aseguro que lo van a llegar a un acuerdo. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Me levanta la manito. No veo a nadie. No hay nada más, no hay más preguntas. Bueno, gracias a todos. Gracias. Un abrazo grande y ahí les dejo la placa para los que quieran avanzar. Muchas gracias. Edgardo, buenas noches. Que la pases bien.